Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, y agradecer al Grupo Parlamentario Popular la presentación de la presente proposición no de ley, la cual trata de un tema lo suficientemente importante en el que todos, y digo todos, debemos esforzarnos para llegar a acuerdos y consensos que permitan una solución adecuada. Y digo todos, efectivamente, porque esto, señorías, es un problema que nos afecta a todos los aragoneses. Señorías, hablar del medio rural no es hablar en vano. Desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, creo que siempre hemos estado muy pendientes de este grave problema, como así lo hemos demostrado. Somos conscientes que existen pueblos en Aragón en los que solo se pasa consulta médica una vez por semana. Señoría, represento a Teruel. Soy turolense. Soy una persona que está totalmente pegada a la realidad diaria de los turolenses, especialmente en nuestros pueblos, y soy perfectamente consciente de este problema. Sé de primera mano lo que es tener una urgencia, coger el coche de madrugada y tenerme que desplazar a Zaragoza porque en mi pueblo y en el hospital que yo tengo como referencia, que es Alcañiz, no había especialista. Pero sin ir más lejos, mi pueblo, como bien citaba la señora Marín, un pueblo con 7.633 habitantes, que es Andorra, hasta ahora no ha tenido pediatra. ¿Y qué quiero decir con esto, señorías? Que es un problema que nos preocupa, y no poco, tanto a ustedes como creo que a todos los partidos que formamos esta Cámara. No tener pediatra o que solo pase el médico una vez a la semana son ejemplos de problemas en el ámbito rural y del sector sanitario, en los que debemos esforzarnos de manera muy sustancial todos. Las administraciones no podemos consentir que la enfermedad se adapte a las necesidades del sector público. Uno, señorías, no enferma cuando sabe que el médico va a pasar consulta. Uno, por desgracia, todos sabemos que enferma cuando le toca. Para nosotros también resulta lamentable que exista este déficit. La sanidad es un eje fundamental en la vertebración del territorio y en ellos vamos a trabajar, ahora evidentemente desde nuestra posición de Gobierno. Me consta que el Partido Aragonés y todos los partidos que estamos hoy aquí, porque la situación del medio rural y de la lucha contra la despoblación es un problema de todos, y si no lo hacemos así nos equivocaremos, porque en primer lugar, señorías, hablamos de personas y en segundo hablamos de derechos. Debemos de solucionar, por tanto, la falta de facultativos en el medio rural, pero tenemos que ser muy conscientes que existe esa falta de facultativos y de médicos en España. Por ser nuestra intención la resolución del presente conflicto, presentamos la enmienda que todos ustedes tienen, en la que sustituimos el texto por la proposición que ustedes conocen. Nos parece un problema lo suficientemente importante para que esta iniciativa saliese con el máximo consenso posible. De hecho, sería nuestro deseo que la aprobásemos por unanimidad. Ustedes son conscientes que por el sistema que tenemos resulta imposible cubrir todas las plazas de facultativos de médicos en un plazo de 3 meses. Aquí traigo la iniciativa que presentó mi grupo parlamentario en su día y hablamos de lo mismo que se habla ahora, de solucionar el problema a la mayor brevedad posible, siendo conscientes, tanto ustedes como nosotros, que empezar a trabajar sí que se realizará de manera inmediata, pero llegar a una solución no se consigue en el plazo de 6 meses como ustedes establecen. Vaya concluyendo, señora Paidad. Sí, termino, presidente. Les solicito el apoyo de la enmienda para ponerla en común entre todos, ser responsables y servir a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.